Bueno, buenas noches a todos los que se están conectando. Y hoy tenemos a otra gran invitada, María Saballet. Espero haber pronunciado bien tu apellido. Y pues nada, si quieres, por si a lo mejor hay alguien que no te conozca, si quieres presentarte rápidamente, un par de minutos, y luego arrancamos con todos los temas que hoy vamos a tratar. Bueno, gracias. Realmente no hay mucho que decir, ¿no? Sobre mí. Soy una mujer cristiana, soy psicóloga y también tengo estudios intermedios en teología. Entonces me dediqué a estudiar esas dos disciplinas y aquí estamos precisamente en este live para hablar de ello, ¿verdad? De teología bíblica y los aportes desde el servicio eclesiástico en nuestras congregaciones y también un poco de los aportes que podemos hacer desde la salud mental, de la psicología, pero precisamente para los que se están uniendo y no saben más o menos de qué se trata, este live, me preguntan de qué país, de Colombia. Este live va también un poco enfocado a eso, ¿verdad? Al servicio eclesiástico, sobre todo porque en ocasiones tan cansados y fatigados de tanto servir, también logra llegar a ser un poco extenuante a veces nuestro servicio local también. Claro. Pues sí, bueno. Entonces, ya que estamos justamente mencionando los temas de este live, si quieres, podríamos empezar directamente, ¿no? Hablando, por ejemplo, justamente sobre el tema del servicio en la iglesia, ¿no? En las diferentes áreas, lo hablábamos por privado tú y yo, ¿no? El tema de que a veces uno se enfoca tanto en querer servir al Señor en la iglesia, en algún ministerio, que a veces a lo mejor uno, eso, justamente le dedica demasiado tiempo. Quizás yo también personalmente a veces me veo justamente metido ahí en ese papel, ¿no? De hombre como que le dedica demasiado tiempo y que a veces necesito hacer como parar, ¿no? Y hacer alguna pausa y enfocarme porque evidentemente es necesario ver bien el tiempo, ¿no? Administrar bien el tiempo, porque uno no puede todo el tiempo que estás trabajando, por lo menos eso no es algo saludable. Así es. Y tampoco bíblico, porque si bien yo creo que tenemos no creo, estoy segura de que tenemos un Dios de orden y Dios también nos manda a que nosotros debemos ser unos buenos administradores del tiempo. Su palabra mismo dice que hay tiempo para todo, ¿no? Entonces, tiempo para lo uno, tiempo para lo otro. Y creo que en esto empieza a jugar un poco el tema de la salud mental en cuanto a qué y por qué que esto también sea indispensable hablarlos en las iglesias. Yo no puedo pretender vivir mi vida por completo en pos a estar sobresaturado o cargado, porque a veces incluso no se trata de que no lo disfrutemos y de que sea malo servir de ninguna manera. Yo creo que hemos sido llamados al servicio del Señor para la alabanza de su nombre, eso estamos claros y es completamente seguro. Pero hay ocasiones en que nosotros no tenemos fuerzas, si bien Dios renueva nuestras fuerzas, amén por eso, pero hay veces que estamos un poco agotados, saturados, y el servicio de la iglesia, más que ser un deleite para nosotros, se convierte también en una carga. Y es difícil a veces incluso identificar hasta qué punto el servicio puede llegar a ser beneficioso para mí cuando satanizamos el no servir. Aquí, por ejemplo, en estos momentos hay una amiga muy cercana, también una feligrés de mi congregación, Selene, y es una mujer también que ama servir. Es una mujer que siempre está dispuesta a servir, pero hay un momento de nuestra vida en que nosotros también debemos dedicar espacio, tiempo y lugar para otras áreas que si bien también son importantes, también son indispensables que nosotros cuidemos. Quizá nosotros, y te lo digo, voy a hablar un poco desde mi experiencia. Yo sirvo desde los 14 años de edad y hoy por hoy tengo 24 años. O sea, yo tengo 10 años de estar sirviendo sin parar. Nunca he dicho voy a dejar de servir, jamás. Yo tengo 14 años de mi vida de estar sirviéndole al Señor en mi iglesia local y no solamente en mi iglesia, sino
en iglesias también que hacen parte de mi ciudad. Y este servicio me ha llevado, hoy por hoy incluso soy la líder de alabanza de mi iglesia, y este servicio me ha llevado a estar martes en la iglesia, miércoles en la iglesia, viernes en la iglesia, sábado en la iglesia, domingo en la iglesia, semana tras semana. Sin anexarle a eso, que no es solamente ir a servir, sino también cubrir otros espacios y otros escenarios en donde tú también fructifiques, te edifiques y te alimentes. Uh-huh. Hablaba recientemente con un amigo sobre esto y me decía, oye, pero ¿no te resulta desgastante? Él me decía, tú vives tu vida en pos de eso, en función de eso. Y yo muy religiosamente le respondí, sí, mi vida es vivir en función del evangelio. Yo hago otras actividades, por ejemplo, ahorita lo decía, yo soy psicóloga, pero yo realmente me dedico a enseñar psicología, yo soy maestra de psicología. Pero más allá de eso, no solamente es tener otro oficio al que te dediques aparte del servicio en la iglesia, sino también actividades que puedas desempeñar que te ayuden a ti a disfrutar una salud mental eficiente. Los servidores de la iglesia, por supuesto, son gente que ama al Señor. El servidor de la iglesia es gente que sabe para qué ha nacido. Me encanta que se han conectado gente que sirve en su iglesia. Juan Felipe, este chico que se acaba de conectar, es un tremendo servidor del Señor. Adriana Serrano, también una amiga cercana, es tremenda servidora del Señor. Son gente que tú al transcurrir de la vida ves y dices, esa gente que sirve al Señor, sirve en sus iglesias, que da un testimonio del cristiano. Porque el verdadero cristiano, no estoy diciendo que sean falsos los cristianos que no sirven, pero yo creo que cuando tú entiendes qué es vivir en función de Cristo, tú empiezas a devolverle un poco a Cristo de aquello, de lo que Él te ha dado. ¿Sí? Yo, si tengo entonces un talento musical, yo lo ofrezco para el servicio de la obra del Señor en función de mi iglesia. Entonces, es importante, sí, bien, servir al Señor, pero que esto no desvíe tus otras áreas. Yo no soy casada, pero quisiera hablarles a casadas. En estos momentos, nosotros no podemos pretender abandonar nuestros esposos, nuestros maridos, como lo enseña la palabra, por vivir una vida de servicio como la que vive María José Saballet, que va a la iglesia martes, miércoles, viernes, sábado y domingo, 5 días de 7. No puedo. Yo lo disfruto en estos momentos y es también bíblico, dice la doncella, ¿verdad? De estar en la casa, de disfrutar, de estar en la casa del Señor, servirle al Señor. También hay un gran amigo por aquí, John Frey Nieles, también es un hombre que ama el servicio del Señor y gloria a Dios por esto. Pero en un momento, si eres universitario, por ejemplo, me pasó, yo creo que tengo autoridad para hablar del tema porque me pasó. Yo en algún momento descuidé mi universidad por el servicio en el Señor, en la obra, y yo creía que yo lo estaba haciendo bien. Y me creía la hija de Dios suprema por descuidar estas cosas y volverme solamente a mi servicio. Y hubo un momento en que me tuve que detener porque estaba perdiendo una materia, porque la materia eran todos los sábados en la mañana. Y una mujer inconversa que daba esa clase conmigo me dijo, pero yo no creo que eso sea testimonio de un hijo de Dios. Que todos los sábados le diga al profesor que no puede venir al laboratorio porque tiene que ir a su iglesia a servir. Y yo me cuestioné y dije, wow, Dios, cuánta razón tiene esta persona que ni siquiera, por eso a veces hasta las piedras nos hablarán, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sopesemos amar el servicio del Señor, estar cualificados para el servicio del Señor. Los músicos que me están escuchando en estos momentos, las danzarinas que escuchan en estos momentos, van y ensayan, van y practican, las maestras de niños preparan pero sin descuidar tus otras ocupaciones, tus otros oficios, porque no creo que el Señor te haya llamado para esto. Te cedo la palabra ahí un poquito, Mike. Claro, sí, no, totalmente de acuerdo. Yo también, por ejemplo, por experiencia personal, puedo decir que sí, pasar por esa etapa en la que uno se enfoca tanto en querer
servir al Señor, servir en la iglesia, estar concentrado en un ministerio y que eso por un lado es bueno, pero que si uno está tan concentrado en hacer eso y es que piensa todo el tiempo en eso y es que todas sus fuerzas y todas sus energías las dedica a eso y deja de lado todo lo demás, eso al final termina pasando factura. Tú, por ejemplo, dijiste que no eres casada, yo en cambio sí soy casado y yo eso también lo vi en mi matrimonio, justamente hubo un tiempo donde pues sufrió mucho mi matrimonio, mi esposa evidentemente me lo reclamaba. Y ahí, mira, por ejemplo, yo que estaba tan concentrado, ¿no? Creyendo que eso era algo bueno, que era algo que tenía que hacer. Dejé a un lado, perdón, el saber, el conocimiento que tenía de que en realidad mi esposa tiene que ser lo primero, mi matrimonio, mi familia tiene que ser lo primero, mi hija también ahora tiene que ser lo primero. Y el ministerio es algo muy importante, pero debe tener su lugar. Entonces, como te decía, yo en cambio dejé a un lado por completo ese conocimiento y me enfoqué tanto en el ministerio en que hubo un momento incluso en el que yo, en las discusiones que de vez en cuando teníamos, como que le sacaba en cara el hecho de que, pues, desde mi perspectiva en ese momento parecía así, que básicamente ella era la que no me estaba apoyando a mí. Y que por qué no me estaba apoyando, si eso se supone que era algo bueno, ¿no? El trabajo ministerial, que era como que, a ver, ¿qué quieres ser? ¿Tú quieres ser tropiezo? ¿Quieres que de alguna manera yo deje de hacer lo que el Señor me ha dicho que haga? Y, o sea, yo soy el que tergiversó por completo las cosas, yo soy el que evidentemente se fue por las ramas y, bueno, en fin, metió la pata por completo en eso, ¿no? Porque las cosas no son así. Ella lo único que estaba, lo único sobre lo que quería que yo razonara era simplemente el hecho de que estaba bien tener un ministerio y trabajar en ese ministerio, pero que por otro lado tampoco tenía que descuidar otras cosas muy importantes. Y a mí me costó bastante justamente llegar a volver a enfocarme de la manera correcta y establecer prioridades. Establecer prioridades y además también establecer los tiempos que tenía que dedicarle a cada prioridad. Claro. A mí, por ejemplo... Hablando y hablar de prioridades es tan importante porque si bien el Señor es nuestra supremacía, ¿no? Es el Señor el que ocupa el primer lugar, pero posterior a eso entonces viene tu familia. Y no puede pasar tu familia, entonces, si bien a un tercer y cuarto lugar, por dedicarte entonces permanentemente los que hacen redes, los que hacen servicio entonces a través de las redes. Ya me pregunta un estudiante que de qué es el tema. Qué risa, como siempre estoy hablando de psicología y nunca de estos temas pues teológicos. Bueno, estamos hoy hablando de teología, hija. Es mi estudiante de psicología. Hija, hoy estamos hablando de teología, ¿listo? Para que estés entendida, quizás por eso es que la concurrencia es mucho menor. La gente como no ve que son temas de psicología como tal, como que dice, ay no, ella va a hablar son de sus cosas evangélicas y quizás prefiere no darle tanta importancia. Pero me alegra también ver aquí a gente que sé que sirve también en sus iglesias. Bueno, entonces te decía que el tema de la prioridad es importante y es precisamente por el hecho de que en qué estamos también gastando nosotros nuestros tiempos más próximos que tenemos cuando, por ejemplo, trabajamos y entonces el único lugar para descansar, el único espacio de tiempo que tenemos es un fin de semana en donde, ok, serví en la mañana, por ejemplo, en mi jornada de la mañana, yo sirvo todos los domingos de tal hora a tal hora en mi congregación, en mi iglesia, adoro al Señor, sirvo al Señor, estoy enfrente de los servicios, pero posterior a esto también es un tiempo de calidad en familia. Entonces, cuando nosotros empezamos como a desvirtuar también la figura o la preponderancia que tiene las familias en nuestras vidas, creo que también caemos ahí en unas funciones que no son óptimas.
No esperamos, yo creo que el Señor no espera de ti, ya que mencionabas el tema de tu esposa, que tú entonces descuides un poco el fundamento también que hay detrás del cuidar tu casa, de ser el sacerdote de tu casa, de tu familia. Saludos, querido Jonathan Murcia, ¿cómo estás? Entonces, de descuidar, bueno, es una de las peleas que tengo con él, por cierto. Es un amigo muy íntimo y muy cercano. Por ejemplo, con Jonathan, ya que se unió acá, tengo esas peleas y esas dificultades en calidad de amigos. Ojo, las hemos tenido. Y yo siempre le digo a él, tómate un tiempo, un día al menos para descansar. Amar al Señor es lo más lindo que yo tengo en mi vida. Yo bien te lo decía ahorita, yo con 24 años he sido líder de jóvenes, líder de alabanza, estoy enfrente de predicaciones, estoy en pos constantemente. Aquí ahora mismo mi pastor me acaba de enviar un mensaje, un WhatsApp, y siempre y permanentemente estoy también en función de mi iglesia, del cuerpo de Cristo. Podemos sacar tiempos de intercesión, lo he visto desde el ejemplo de mi casa. Mi mamá es la líder de diaconado, es la líder de intercesión. Nosotros 24/7 estamos sirviendo. Pero el servicio al Señor no debe entonces, ¿verdad?, alejarme de que yo también tengo otros papeles y otras funciones en las que también debo reflejar a Cristo en la sociedad. ¿Listo? Imagínate tú siendo un servidor público, por ejemplo, y entonces omitiendo los tiempos que debes tener asignados para hacer tu trabajo o desarrollar dentro de ese campo público. Te lo van a discriminar tanto como esta chica que mencionábamos al inicio, se me acercó para decirme, tú permanentemente tienes una excusa sobre algo que tienes que hacer en tu iglesia. Y creo que esto tampoco sería agradable a Cristo. Entonces, por allí es también un poco eso, ¿no? Como segundo, el tema de la salud mental, que yo creo que ya sería bueno también tocarlo, y es que en función a todo lo que es cuidar nuestra salud mental, nosotros debemos llenarnos de estrategias, de herramientas, de espacios que nos permitan entonces a nosotros vivir una vida equilibrada y propicia. ¿Listo? Un funcionamiento óptimo. Un funcionamiento óptimo que a mí me permita tener tiempos de esparcimiento. Tiempos de esparcimiento que en ocasiones no puede ser solamente pensar en que quiero irme a distraer y voy a ir a orar a la iglesia. Bien decíamos ahorita, hay tiempo para todo. Y creo que en medio de esos tiempos también debes entonces dejar de que puedas tú dedicarte un tiempo de calidad, no solamente dentro de ese mismo nicho, ese mismo contexto permanentemente, ¿listo? Sino también poniéndote en función de otras actividades u oficios que puedan resultar benéficas o satisfactorias para ti. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, hubieron varias veces, no solo una, sino varias veces me he llegado a tener un cansancio mental tan fuerte de que se me somatizó. Y no sé, habían veces que a lo mejor me dolía alguna parte del cuerpo, otras veces incluso me sentía como que si literalmente, bueno, no quiero decir exactamente paralizado, pero casi, ¿no? O sea, como que no tenía literalmente fuerzas para hacer nada, me tenía que quedar o sentado, así parecía, no sé, simplemente se me iba, no tenía que literalmente las fuerzas ni las energías he llegado a tener de moverme, y lo único que quería hacer era nada, estar tranquilo, descansar un rato, porque he llegado a tener todos estos sobrecargos varias veces que sí me han afectado bastante. A mí personalmente, no sé si ahora tú también quieres compartir a lo mejor también algunas pautas, algunos consejos más o métodos efectivos y prácticos, ¿no? Para aquellos que a lo mejor sientan o les pase algo parecido. A mí personalmente me sirvió mucho un mentorado con el pastor de mi iglesia, donde él básicamente me lo explicó así, es como necesario tener una agenda y dividirla en cuatro partes, ¿no? En cuatro secciones. La sección de lo urgente e importante, otra sección no urgente pero sí importante,
luego otra sección no importante, pero sí urgente, y la última ni urgente ni importante. Y entonces clasificar todas las cosas que tendría que hacer en función de estos 4 cuadrados, ¿no? De estas 4 secciones. Y la más importante, ¿no? Valga la redundancia, y justamente me decía, debería ser la de que no es urgente, pero sí importante, porque por lo general, por lo menos la mayoría de las personas suelen tener, digamos, como una rutina, ¿no? Uno suele hacer las mismas cosas todas las semanas, todos los días de la misma manera. Entonces, dado que uno suele tener una rutina, en lo que más te tienes que enfocar, me decía, es en la sección no urgente y sí importante. Ahora, si surge también alguna cuestión que es importante y a la vez urgente, está claro, la metes en tu agenda y lo haces como sea. Pero si no es urgente e importante, entonces trata de enfocarte casi únicamente en lo que solamente es importante. A lo mejor te llamará alguien y te dirá para pedirte, yo que sé, algún consejo, que le ayudes en lo que sea, X, ¿no? Y te dice que es urgente. Pero el hecho de que sea urgente para esa persona no quiere decir que también es urgente para ti. Entonces tienes que saber y ver, digamos, entender exactamente si eso viene a ser también urgente para ti mismo, y si ese es el caso, entonces le dices, ok, está bien, está haciendo ahora, hagamos lo que tengamos que hacer, pero si ese no es el caso, a lo mejor trata de, no sé, decir, lo podemos hacer en otro momento, o a lo mejor tratar de desviarlo hacia otra persona que quizás le pueda ayudar en ese, digamos, más rápidamente. Y esto, por ejemplo, a mí me ha ayudado bastante. Y un segundo método, luego si quieres, pues compartes tú también algo. Un segundo método, en cambio, fue estudiando el primer capítulo de Génesis, ver la manera en la que el Señor, exacto, ver la manera en la que el Señor hacía algo cada día, y que al final, el séptimo día, se lo tomó justamente para descansar, para contemplar el trabajo que había hecho, para regocijarse también en él. Y eso, y ahí estudiando entonces Génesis 1, justamente sentía como el Señor me decía, usa este principio. Una vez de cada 7 partes, trata de tomarte un descanso. Pero no solo descansar en el sentido como hoy en día uno lo suele entender, ¿no? A lo mejor yo que sé, te tumbas en el sofá, enciendes Netflix y descansas de esa manera. No, sino tiene que ser algo que tiene que ser recreativo para ti. En mi caso, yo a lo mejor, no sé, me pongo a escuchar música, a mí me encanta, por ejemplo, el blues y el jazz de los años 50, como un viejo, y me pongo esos y me relajan mucho, ¿no? Y eso, por ejemplo, es una de las cosas que trato de hacer para relajarme de verdad, para despejar un poco la mente, y de esa manera recupero mucho las energías, y eso me ayuda para luego poder arrancar otra vez. Así es. Entonces, dentro de esto, claramente tú lo ves desde esta óptica un poco más plana. Yo te puedo dar unos aportes también desde la psicología, y te puedo decir que nosotros necesitamos, entonces debemos activar algo que nosotros los psicólogos llamamos sistema de recompensas, ¿listo? Entonces, este sistema de recompensas es importante que tú lo aportes para poder tener una salud mental vital o estable, cuando sabes que ya has hecho lo suficiente. ¿Listo? Y esto tiene mucho que ver a veces también con nuestro servicio, una vez más te lo digo, dentro de nuestras comunidades locales, eclesiásticas, por supuesto, porque a veces servimos tanto y ni siquiera nos damos cuenta que ha sido ya no suficiente. Para el Señor nunca será suficiente todo lo que hagamos para el Señor, claramente nunca estará de más. Pero lo que estamos hablando es precisamente también buscar sentirnos estables. ¿Listo? Entonces, a veces hacemos cosas por el Señor y tal parece no nos sentimos plenos o a gusto, y queremos dar mucho más, porque así es nuestra humanidad. Entonces, así mismo es nuestra carne. También debemos entender que nosotros no vamos nunca a desarrollar más de lo que el Señor
ya nos ha equiparado, ya nos ha capacitado, ya nos ha dado y otorgado, y que también nosotros debemos aprender a ser unos administradores. Tenemos que tener una gestión del tiempo, administradores incluso de nuestras emociones y cómo canalizarlas. Bien, administradores entonces también de los talentos y los dones que el Señor nos ha dado para ponerlos sí bien al servicio del cuerpo del Señor, pero entonces de qué forma también nosotros cuidamos o preveemos caer o incurrir en errores que nos hagan, que nos cuesten luego nuestras familias, que nos cuesten luego nuestros empleos, que nos cuesten entonces nuestro rendimiento académico, que nos cueste entonces también nuestro sentido relacional y social. Como te lo decía, yo a alguien le decía que día, alguien, no lo voy a mencionar, creo que ya no está en el live, que me pedía algo, que le asistiera con algo, y yo le respondí, no, yo los domingos no trabajo, yo los domingos no me muevo a hacer absolutamente nada, porque no, y no es un sentido religioso, sino que yo los domingos se los dedico a la mañana en mi iglesia y el resto del día estoy en función de mi familia, de intentar buscar qué hacer, porque yo también vivo, soy una mujer ocupada 24/7, tengo agenda toda una semana y mi agenda la divido precisamente es en lo eclesiástico y en lo laboral. Entonces los fines de semana para mí son importantes, y hablando de este sistema de recompensa, es la manera de tú también decirle a tu mente, ¿no? Lo hiciste bien, te lo mereces un descanso, mereces hoy salir a comerte algo diferente, mereces hoy salir a distraerte y hablar con tus seres queridos, con tus amigos, mereces hoy hacer algo que te proporcione entretenimiento y que te ayude a tener un esparcimiento. Entonces es vital y necesario. Se acaba de conectar un amigo, Nicolás Canizales, con el que precisamente lo hacía. Nosotros salíamos de culto, de nuestro servicio todos los sábados, cuando él vivía acá en Colombia, ahora vive en Estados Unidos, y como yo también siempre vivo estresada con cosas, decíamos como que Nico, vamos a disfrutar, vamos a salir, salgamos a hablar, a despejarnos, porque era necesario. Además que al día siguiente, o sea, a la mañana siguiente, que es el domingo, vuelves una vez más a lo mismo. Entonces quizás no es tan garante, lo hablo desde la óptica de la psicología, que entonces también domingo a domingo estés solamente creciendo en un área y tus otras áreas se vean apagadas. Esto es destructivo o dañino para nuestra salud mental. Entonces te dejo a ti, a que puedas también. No sé qué habrá pasado. Lo he comprobado, pero no es mi conexión. No sé, a veces Instagram tiene problemas. Creo que la tuya tampoco, porque estaba yendo perfecto y de repente se paró. Sí, bueno, igual creo que ya nos quedan 10 minutos. Sí, no queda mucho. Ya casi pasó una hora. Entonces, si quieres alguna pregunta que quieran hacernos, y visto, si nos ha jugado un poco una mala pasada el tema de las falencias hoy técnicas de Instagram, entonces podemos finalizar. Las personas que estén aquí conectadas, si tienen alguna duda al respecto, entonces cómo equilibrar servicio eclesiástico con otras áreas y su salud mental. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí podríamos resolverla. Claro, compartan todas sus preguntas. Aquí está María. Sí. Hoy, mientras tanto, si quieres, mientras alguien se anima y o a lo mejor piensa bien en qué preguntar, no sé, algunas de las cosas con las que tú más te encuentras, o sea, algunas de esas preguntas, algunos de esos problemas con los que más te sueles encontrar y... Bueno, incluso, como te dije, dentro de los procesos eclesiásticos que lidero, permanentemente uno lucha con esto, y es como el desánimo. Es que la gente se cansa, ¿no? Y se desanima, se fatiga en sus propias fuerzas, de tanto hacer lo mismo cada semana. Por ejemplo, a mí me pasa mucho en mi grupo. En mi grupo a veces encuentro personas claramente a lo que yo no puedo acudir, porque se supone que la cabeza del grupo soy yo. Entonces, en momentos hay personas como que no, pero esta semana no quiero servir, esta semana claramente los animamos, o los animo es en pos a la fe, en pos a la palabra, pero también entiendo, también comprendo como persona natural de que
agota, es una actividad más. Hacer música, por ejemplo, que es lo que nosotros hacemos, para no sonar religiosa de que adorar, hacer adoración, levita siempre, no. Hacer música es también una actividad que demanda, y demanda bastante, los músicos entenderán. Demanda harto, demanda aprender una canción. Ahora mismo aquí en mi WhatsApp me está un músico, un guitarrista preguntando, vamos a ensayar ahora en la tarde, por favor, mañana no tengo esa canción estudiada. Y yo, que ya estoy tan clara en el tema, le dije, no, por mi salud mental yo no lo puedo hacer. Ya yo, esta semana, ya yo fui lo que tenía que haber ido a la iglesia, hice lo que debía hacer, se ensayó lo que se debía ensayar, y no estoy para ahora entonces, que tengo otras cosas que hacer en pos a unas cuestiones de mi posgrado, y de entregar hoy antes de 12 de la noche, entonces dejar aquí por ir a cubrir. O sea, hay momentos, entonces, y ese es el orden, ¿no? Hay momentos en que debes estar determinado en qué hacer. ¿Listo? Entonces a la iglesia llegaré hoy a las 7 de la noche, a mi servicio normal. Pero este lapso de tiempo, en principio tenía un compromiso contigo. Y como segundo, entonces también tengo otras actividades o entregas por hacer, y no puedo desplazar una cosa por la otra o descoordinar toda una agenda. Solamente yo pienso que caeríamos más en el fanatismo. Caeríamos entonces más en también, y es diario. Mira, no te miento, ahora mismo me están llegando 2 WhatsApp más de personas de mi trabajo, como que, oye, ven, necesito que me entreguen. Yo no, en estos tiempos no estoy para hacer un informe, no estoy para hacer asesorías profesionales, yo estoy en algo. Y sigue mi otro músico insistiendo, bueno, entonces, alguien me está enviando, bueno, entonces si no puedes ahora, entonces mañana muy temprano, muy de madrugada, porque necesitamos ensayar, necesitamos coordinar, y esto satura, ¿eh? Entonces, si ves por qué era importante hablar de nuestra salud mental, porque esto satura, esto cansa, que constantemente entonces estemos en función de nuestro trabajo y de nuestra iglesia, nuestro trabajo y nuestra iglesia. ¿En qué momento tenemos tiempo para vivir? Para disfrutar de nosotros, de nuestros espacios íntimos, de nuestros espacios personales. ¿En qué momento yo disfruto con mi pareja? ¿En qué momento yo disfruto con mi mamá? ¿En qué momento yo disfruto salir a trotar y a correr con mi perro? ¿Sí? Entonces es importante también que los cristianos estemos claros en esto. Y según él, quizá yo voy a ser la más pecadora porque mi líder de alabanza no quiere ir a ensayar. Y los he educado un poco en ese tema. No es que no quiera ir a ensayar, es que ya ensayamos. Y yo no puedo vivir en función de esto constantemente. Así también son las personas que sirven aquí a través de redes. Los veo demasiado tiempo enfrascados en solamente esto y hacer lo mismo, y estar en una constante interacción, que yo digo, y sus vidas íntimas, la vida de puertas cerradas, ¿para cuándo queda? ¿Listo? Y si está descuidado, entonces replantearnos si es realmente eso lo que agradaría al Señor. ¿Listo? Claro. Entonces eso yo, como para ya terminar de mi parte, eso. Claro. Mira, aquí hay una pregunta de Cari Bastidas que dice, ¿cómo controlar las distracciones en el momento de estar haciendo una actividad programada? ¿Me puedes repetir otra vez, por favor? Claro. La pregunta. ¿Cómo controlar las distracciones en el momento de estar haciendo una actividad programada? Ok, bueno, con autoinstrucciones, ¿listo? Y eso también es bíblico. La Biblia habla de dominio propio, ¿no? De dominio propio. Entonces, me da mucha risa porque a veces cosas que ya son bíblicas, también las usa la psicología para valerse de ese equilibrio. Pero en la psicología le llamáramos autoinstrucciones, ¿no? Sobre todo porque la actividad del hombre está guiada o está orientada por motivaciones. Entonces tú debes también identificar cuáles son tus motivaciones. Por ejemplo, si tú hoy estás en una entrega de un informe de tu empresa para cerrar mes, entonces tu atención debe estar guiada, situada o orientada a eso, a cumplir esa tarea y hacerla con cabalidad, y hacerla bien y con excelencia, como te manda la palabra. Por supuesto, muchas distracciones vendrán, como querer hacer esto y lo otro, pero entonces es estar claros y enfocados en que luego que termines eso podrás mantener tus otras ocupaciones o tus otros intereses también
desarrollándolos, pero en el marco del orden, ¿no? En lo que necesito y en lo que es ahora prioridad. De esa manera lo podemos lograr con autoinstrucciones, con metas y orientaciones claras para poder ejecutar esas funciones o esas tareas que necesitamos desarrollar. Ujú. Claro, por supuesto. Y luego también muchas veces cuestión de disciplina, ¿no? Tratar de tener uno cierta autodisciplina para también como